en adelante. Si hacemos algo más, Dios va a hacer algo más en nosotros. No se trata solo con venir y predicar, no se trata solo de venir y tocar un instrumento o dar una lección. Es que si usted busca algo más del Señor, usted va a dar más y mejores cosas. Y Dios se va a glorificar, porque ¿qué dice la Biblia? Dios honra a los que le honran. Desde el 9, perdón. Esther, capítulo 5, verso 9 en adelante. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó a llamar a sus amigos y a Zedes su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán también la reina Esther: a ninguno hizo venir con él rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Dice Esther, a mí me llamó. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado en la puerta del rey. Y le dijo Zedes su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. No deje el libro de Esther, porque con esto me adelanté. Le dije que había agregado mucha información. Aquí es donde empieza el bosquejo más bien que tenía. Esther 3.1. Aquí es donde voy a empezar. Todo esto que le acabo de leer es información. Esther 3.1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando de cada día de esta manera y no escuchándole él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, y con eso iba a herir a Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte, eso significa Pur. Pur era como un dado negro que tiraban para ver la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo en su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces será para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hoy, hermanos, que vamos a tocar el libro de Esther, aunque el tema es un Dios que nos usa, un Dios que quiere usarnos, porque constantemente uno ve en la iglesia gente que viene con fiebre de servirle al Señor. El problema no es servirle al Señor, porque necesitamos mucha gente que le sirva al Señor. La Biblia dice: la mies, la verdad, es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos muchos obreros, no pocos, hay muy pocos obreros. Necesitamos obreros para la escuela dominical de la iglesia, necesitamos obreros para ujieres, necesitamos obreros
Para la oración necesitamos obreros para servir en todos los ministerios. Alguna vez a una señora le preguntó a alguien de afuera, aquí en la iglesia, le pregunta: ¿usted le sirve, está sirviendo en la iglesia? Y le dice ella: sí. Y dice: ¿que usted predica o dirige cultos? No, porque a eso era lo que se suscribía para ella, sintetizaba lo que era el servicio, estar aquí en el altar, sea tocando música, tocando un instrumento, cantando, dirigiendo cultos o predicando. Eso era servir al Señor. Y mucha gente le reclama a uno, hermanos, porque uno no nos pone a servir al Señor. Primero, porque aquí la oportunidad está abierta para todos. Alguna gente viene de afuera con los tacos en alta ya que uno lo ponga a predicar, pero no es así. Aquí la gente pasa un proceso donde durante ese tiempo se identifica, y después de 6 meses pues veremos a ver si la gente quiere servir al Señor, si lo ponemos, si ha dado testimonio, si se está congregando también. Porque nadie puede servir al Señor si nadie lo conoce aquí en la iglesia. Y hay gente que puede tener un año y estar con nosotros, pero se reúne una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada 22 días. Y aquí el requisito mínimo para servir al Señor es por lo menos 2 veces por semana. Hermanos, hasta que da vergüenza. Si yo estuviera diciendo esto cuando yo me convertí hace más de 37 años, hermanos, me daría vergüenza decirlo y me bajaría del púlpito. Usted, para servir al Señor hace 30 el resto de años, tiene que congregarse todos los días. Y todos los días eran 7 cultos a la semana. Hoy en la iglesia tenemos 3 cultos a la semana: martes de oración, testimonio y estudio bíblico, sábado predicación y alabanza, domingo escuela dominical. Y la gente está deseando tener feriados todos los días. Hoy hablamos más de vacaciones que de congregarnos. Hoy exaltamos más los feriados y las semanas largas que los días de culto. Hoy no nos alegramos con los que dicen: a la casa de Jehová iremos. Hoy veo fotos de gente que está en la playa a las 7 de la mañana mandando fotos, y a la iglesia llega tardísimo. Casi le respondo, pero era sarcasmo el que le toca decir eso, Alex. Voy a pasar el culto bajo. Son los que viven más cerca de la iglesia los que más tarde llegan. Y tampoco es pretexto para que los que viven lejos. Es que cuando algo nos apasiona y nos encanta, y podríamos decir: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, estamos deseando que llegue el día del Señor, mínimo el domingo. Son 3 cultos a la semana. Aquí con 2 ya usted puede servirle. Es que no cumple esos requisitos, hermanos. Lo que era bueno hace 37 años, ya hoy es una desgracia tener que decirlo. Porque la iglesia está turbada y afanada. La iglesia ya no es extremista, ya no es kamikaze, ya no predica dentro y fuera de tiempo, ya no hace obra de evangelista. Los testigos de Jehová, sí, no nos dejan predicar en Rusia ya. ¿Y por qué los evangélicos sí? Porque andamos de callado, con miedo. Eso debería preocuparnos más bien: qué tan extremistas estamos siendo a la hora de predicar el evangelio y extender el reino. Un Dios que nos usa, hermanos. Dios nos usa porque Él quiere, y no hay pretexto para decir usted que no le sirve al Señor y que no le damos pelota en el púlpito, que no le damos a todos. Y ahora estamos preparando un grupo de hermanos que ahí va diluyéndose un poco, como siempre, para la predicación, para que el que predique tenga normas de predicación y lo haga cada vez mejor, con el trueno y el relámpago que Dios les ha dado, porque eso nadie se los quita. Cada uno tiene su manera de predicar, pero por lo menos tenga la manera de tener orden y de presentar un mensaje de principio a fin bien dirigido. Pero Dios quiere usarnos, y Dios nos usa, Carlos, porque Él quiere usar. En realidad, hermanos, vamos a ver que Dios pudiera usar a otra gente mucho más carga que Diego Campos para predicar en este lugar, y más carga que David, y más carga que Blanca o que William. Dios puede usarlo, hermanos. Gente más preparada que yo, gente más capacitada que yo, pero me llamó. Dios pudo usar a una persona con títulos universitarios, demagogos, de muchas cosas, pero usó gente de aquí, y quiere usarlo a usted, hermano, aunque usted no haya terminado el 6º grado de la escuela.
aunque no sepa nada de hermenéutica, ni homilética, ni de ciencias bíblicas, Dios quiere usarlo a usted porque usted tiene un testimonio de vida que contar. Es un testimonio personal que solo usted lo ha pasado. Por los lugares en que usted pasó hay gente que lo está pasando y necesita oír cómo usted salió de esa situación, cómo Dios quiere usarlo. Pablo decía en 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No dice que yo era carga para el ministerio, ni que yo era fiel para el ministerio. Doy gracias a Jesucristo porque Él me tuvo por fiel para ponerme en el ministerio. Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, en lenguaje sencillo, porque ha confiado en mí y me ha dado fuerzas para trabajar por Él. El libro de Esther, hermanos, tiene una serie de circunstancias muy importantes. Una de ellas que es importante que usted sepa es que el libro de Esther fue uno de los libros con más problemas para entrar en el canon bíblico. Fue rechazado, fue metido, fue rechazado, fue incorporado. ¿Y saben por qué? Porque en todo el libro de Esther usted nunca encontrará la palabra Dios. Nunca la va a encontrar. Y muchos eruditos decían que ese libro no podía estar en el canon de los libros inspirados por Dios. Sin embargo, algunos de los grandes maestros hebreos y rabinos han visto el nombre de Dios en palabras, uniendo terminaciones y principios de ellas en varios campos del libro de Esther. El nombre de Jehová. Además de eso, hermanos, es uno de los libros en el que más fuertemente se puede ver el tema de la providencia divina, de cómo Dios aprovecha todo lo que nos pasa alrededor para moverse, para glorificarse. Ayer hablaba con un muchacho porque andaba cortándome el pelo con estos calores y la andropausia, y no era mucho lo que cortar, no fue que duré 2 días cortándome tampoco, pero... Y acababa de estar viendo con mi esposa un pequeño documental ahí en Discovery sobre construcciones famosas, como los romanos llevaron un acueducto 10 kilómetros por aquellos pilotes que hacían altos y hacían unos acueductos 10 kilómetros para mover unos molinos de 6 ruedas de esas que mueven con el agua a un lado y 6 al otro, para mover unas piedras de moler, las piedras de molino que ven en aquellos tiempos, que eran grandísimas. Y hablando de la revolución industrial, como desde allí, hace 2000 años ya podíamos hablar de una revolución industrial. 10 kilómetros de agua, no entubada porque no había, pero ellos hacían unos grandes pilotes curvos para sostenerlos como puentes, y por ese puente a través de 10 kilómetros llevaban agua, que después desviaban para que cayeran en unas ruedas que iban a mover unas piedras de molino que eran inmensas, hermanos. Moverlas para moler la harina de todo un pueblo y de sus tropas. Y como las construcciones de grandes edificios hechos por los romanos y todo. Y lo que yo le decía a este hombre, ¿y por qué la gente siempre dice, ¿será que los extraterrestres les ayudaron? Y a los egipcios y los extraterrestres, y a uno se lo tocan a cada rato. No, hermano, siempre ha habido gente inteligente. Y dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos y de todas las ciencias. Muchas cosas nacen por necesidad. Yo no soy MacGyver, pero MacGyver existe. Tal vez no con el nombre de MacGyver, pero vemos gente, y gente más capacitada que uno, William, que a veces a usted le falta algo en la casa o algo del carro y usted se pone a ver qué tengo a mano para reparar esto, ¿verdad que sí? ¿Qué agarro en el trabajo? ¿Qué hago? No, esto no puede vararse, hagamos un mientras tanto por algún lado. Yo creo que los mientras tanto son muy peligrosos. Déjenme ayudarme con el abanico, porque esto está terrible aquí. Porque no hay nada que dure más que un mientras tanto. Cuando usted pone un mientras tanto y le sirve, usted le vuela hasta que se desbarate. Si no, fíjense en las calles de San José, en las casas hay un montón de mientras tantos en los techos, un bloc, un palo, algo. Alguna lata de zinc se levantó y algún
mientras tantero se levantó y le puso un blog. Yo tengo que arreglarlo mientras tanto, no quiero volver a ver a Lili, pero que puse, era lo mejor que podía hacer dentro del ventolero. Pero ya dijimos que teníamos que cambiarlo. Una lata de zinc, ahí le hice un mientras tanto. Buenísimo. Puede durar varios años, pero si yo no quiero divorciarme, mejor lo arreglo en estos días. Y todos nosotros tenemos esa iniciativa para estar arreglando cosas con un cable. Hemos hecho fuse de un alambre que encontramos por allí, ¿verdad? Porque mientras tanto, ¿cómo vamos a estar sin luz? Y hay que cocinar. ¿Cuántas cosas no hemos hecho mientras tanto? Le hemos pegado grapa a los zapatos porque no teníamos cemento y yo aquí he pegado zapatos con grapas. De alguna hermana que se destapó, entonces agarro una grapa y le hago boquilla como los perros, en los chanchos, para que no muerdan. Y ahí se van hasta que llegue a la casa mientras tanto. Dios no hace mientras tanto, eso lo predicamos una vez. Dios cuando hace algo lo hace bien hecho, ¿cierto, hermanos? Dios no anda inventando con su vida ni poniéndolo a un lado mientras tanto a ver qué hace. Cuando usted está en el camino del Señor, Dios hace que todas las cosas que le pasen, malas o buenas, aparentemente destructivas, le ayuden para bien. Y Dios no desperdicia malos momentos que hemos tenido. Dios aprovecha todo. La pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, una enfermedad, el que nos dejaron muy botado, que por cierto no dejan a nadie botado, una falta ahí que me mandaron del trabajo, una amonestación. Dios aprovecha todo y no desperdicia nada. El libro de Esther nos presenta mucho de eso, se llama también dentro de todo la providencia divina. Tal vez usted está sin trabajo, hermano, pero ¿sabe qué? Dios proveerá. Nunca le va a faltar. No va a tener para dar, no va a tener para regalar, pero usted va a tener mañana que comer, se lo aseguro yo. Y si no tiene, me llama, no porque tenga plata. Sobre todo si hay niños, porque ningún niño de esta iglesia puede acostarse sin comer. Ninguno. Eso lo hemos dicho hace muchos, pero muchos años. Amén. En el libro de Esther, hermanos, lo primero que vamos a ver es ¿qué pasa cuando los enemigos de Dios están en autoridad? Que fue lo que vimos en este capítulo 3, verso 1 al 11. ¿Saben que hay gente en autoridad en todo lado? Y la Biblia por eso dice que oremos por nuestros gobernantes y por los que están en eminencia. Y dicen, ¿para qué hay que orar por ellos? ¿Qué es lo que dicen? Orar por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Aquí estuvo una vez María Luisa Ávila como ministra de salud, si no me equivoco, ¿se acuerdan? Una mujer que habla muy rápido y que todo se le arregla, porque entonces cuando usted vacuna, entonces usted puede hacer todo lo que necesita rápido. Esa mujer habla rapidísima, esa era enemiga del pueblo de Dios. Y empezó a cerrar iglesias por cambiar. Y una de las cosas que pasó, que yo aplaudí, hermanos, que fue una medida extrema, fue que aquel diputado de Renovación se subió al monumento que está allá por el Parque Morazán e hizo huelga, llamó la atención, siendo un diputado, porque hermano, estaban cerrando iglesias muy grandes en Costa Rica, con todo lo que pedían, lo que no tiene más de una iglesia católica, esa iglesia lo tenían. Entonces, ¿qué estaba pasando? Y si cerraban iglesias de ese tamaño, con parqueo, con un montón de baños, con toda la iluminación de emergencia y todo, y de ahí iban a cerrar todas las iglesias. Eso es lo que iba a pasar, hermano. Y empezaron a cerrar iglesias en todo lado. Hasta que la Alianza Evangélica habló y llamó al diputado, y este diputado lo que tuvo que hacer para buscar la ayuda, porque el Ministerio de Salud no le ayudaba, fue subirse a esa estatua. Llamó la atención, sí. ¿Qué hizo mucha gente? Lo vaciló, pero él estaba en eminencia. Eso lo vamos a tocar más adelante, un hijo de Dios en eminencia. Pero había un enemigo del pueblo de Dios en eminencia. Y le estorbaban los hermanos, y le estorban los aleluya. Y se picaba, porque hay gente que se pica porque usted no es católico. Entonces todo lo que es evangélico es del diablo. Tienen una mala sensación y manera de percibir al pueblo evangélico, hermano. Nosotros no somos destructivos, nosotros amamos a los hermanos católicos, no estamos en contra de ellos. Es más, tenemos mucho en común. Hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, pero hay gente que nos odia y están en eminencia, hermanos, y nos odian. Entonces se prestaba todo para atacar
al pueblo de Dios. Fue lo primero que pasó aquí. El enemigo usa también sus bastiones, sus soldados, y sobre todo si tiene un cargo de autoridad y está en eminencia. Eso es lo que pasa con este hombre Amán, que era el segundo a cargo en el trono, un hombre que el rey respetaba mucho. Asuero, o más bien Jerjes, porque Asuero era el título que se le daba al gobernante en Persia, así como en Egipto se le llamaba Faraón. No era el nombre personal Faraón. Faraón era como decir el rey de Egipto, ¿está bien? Faraón era un título, un cargo. Asuero no era el nombre de él, yo creía que era el nombre de él, no. Asuero es el cargo. El rey de Persia se le llamaba Asuero, ¿estamos claros? No es que Asuero se llamaba él se llamaba Jerjes. Él no era una santa paloma según la historia, era un bichillo cruel y había mantenido el reino de Persia unido con todo lo que se había abierto en aquel tiempo, gracias a que tenía mano dura. Eso hay que tenerlo presente. Tenía al segundo a mando del reino de Persia y le concede todo lo que este hombre dijo. Ahora, hay gente que quiere destruir al pueblo de Dios. A nosotros aquí hay gente que nos ha dado guerra. Durante el tiempo que hemos estado aquí, principalmente cuando compramos esta propiedad, hay un señor que nos ha volado tiza. Nos ha ido a acusar a la MUNI, no nos puede meter 2 clavos porque ya estamos construyendo. Dios libre cuando metemos arena, cuando metemos piedra. Cuando estábamos construyendo nos cayó la ley aquí para cerrarnos, hermano. Porque esto llevó un proceso. Nosotros construimos aquí, compramos el lote, pero nosotros no podíamos pagar el alquiler que pagábamos, que era de 7,000 colones, y nos subieron a 8,000. No podíamos pagar 8,000 colones cuando eso fue un mes. Esa era la situación. Hace 20 años, más o menos. Y yo fui a pedir que me lo rebajaran y no me lo rebajaron. Pero lo que le quiero decir es que también eso Dios lo usa. Entonces, ¿saben qué hicimos? Bueno, ok, estamos pagando esto, hagamos ventas, hagamos algo. Y empezamos a hacer ventas, y en eso apareció este lote. Yo le di a los hermanos, vean qué animado, con una iglesia que no podía pagar 8,000 colones al mes. Hermanos, si ven un lote que vendan tan por ahí, avísenme. Y esto aquí era una granja, ¿se acuerdan? Y la cerraron. Y lo empezaron a lotear para venderlo. Y entonces me avisaron Luis y Ligia y ellos que estaban vendiendo, y le dije que cuánto valía, y valía 3 millones. Nada más 3 millones. Es un regalo. Hoy es un regalo. Hace 22 años no era un regalo. ¿Estamos? Ahora, no podemos pagar 8,000. Eso tiene que quedar claro. Y nos metimos a pagar 100,000 por mes aquí. Voy de nuevo. Hoy no podemos pagar 8,000, estamos llorando. Y mañana amanecemos pagando 100,000 por mes. Si no hubiera habido este otro problema, no compramos acá. Fue una osadía. Totalmente una osadía comprar acá. Pero cuando usted tiene una afirmación de parte de Dios, y no sé por qué nos está costando ahora tanto comprar. Hemos empezado a hacer donaciones, las hemos rebajado, no estamos recogiendo lo que prometimos. Hay un ministerio que son promesas, hermano, para comprar una propiedad. Y con la cantidad de gente que teníamos en aquel entonces, 14, 15 personas, la blanca, que no todos trabajaban, la mayoría mujeres, y pudimos pagar esa deuda, que la hicimos a 3 años, y en año y medio la cancelamos. ¿Cómo? Dios mandó gente, Dios honró, usó gente que no era ni de la iglesia. Cuando ya no podíamos, Dios intervino milagrosamente. Hacíamos ventas, hacíamos cenas en Alajuela, los hermanos nos trasladábamos allá a vender, a atender. Llevábamos el Rigoberto Maya y en una cena, y a otro hermano, y a otro, y a Alex Rodríguez, y ahí íbamos. Entonces ya no podíamos más, ya no recogíamos los 300,000, lo hacíamos por trimestre. Es lo mismo, pero en 3 meses nos daba tiempo a hacer actividades. Y una gente nos ayudó, nos contactamos, les dijimos el plan, y cuando ellos después me devuelven la llamada 10 días después y dicen: hemos decidido ayudarles, por cada colón que ustedes recojan les vamos a dar 3. Gloria a Dios. El siguiente trimestre recogimos 250,000, no llegamos a 300,000. ¿Qué pasó? Nos recogieron 750,000, nos lo depositaron. ¿Verdad, Macha? Es que lo que yo le digo a usted le puede sonar fantasioso. No, Dios está en el asunto.
Y el siguiente solo pudimos recoger 150,000 y nos depositaron por 150, volamos 600 y liquidamos la deuda. En medio año, en 2 trimestres más, Dios canceló la deuda. Cuando ya no podíamos, cuando ya no daban ni los bonos, ni las promesas, ni nada, cancelamos. Dios usó el que no pudiéramos pagar allá para tratar de buscar un lote, usó nuestra osadía y nos dio ese lote. Ok, lo que le quiero decir es que lo primero que construimos aquí, y la gente no quería venirse porque estaba allá, fue un tubulito chiquitito, con una puerta atrás, por si la molino cerraba. Vea qué fe, es capaz que la molino cierra, vamos a entrar por atrás, por si nos cierran esta puerta. Yo me acuerdo como hoy, la luz que entraba por esas ventanas, eran puertas antiguas de varias plegables, de un montón de vidrios, muy lindas. Y allí poníamos las bancas, y las bancas hundían en la tierra. Ya conseguimos madera, la pusimos, y Dios nos bendijo con eso. Y la gente seguro pasaba y dice, ¿qué tugurio? La gente, mucha gente dijo que era un tugurio. Yo lo veía tan lindo porque era mío, no de Diego Campos, era de la iglesia. Otra cosa, hermano, decían un montón de cosas. El gallinero lo hemos puesto aquí otra vez. Eso decía. Después lo hicimos más largo. Después, cuando hicimos también esto a construir, hermanos, cada vez que queríamos hacer algo nos echaba la ley este señor. Cada vez que queríamos hacer algo nos echaba la ley. Después hasta estuvo en municipio. Yo creo más peor que estaba el diablo ahí, Luisa, peor. Y ninguna de las veces pudieron cerrarnos. Algo de eso voy a tocar más adelante como testimonio. Pero hay gente que quiere destruir a su pueblo. Hay gente que a usted, a la iglesia y a usted personalmente, a la gente le cae mal que a usted le vaya bien. Hay gente que estaría contenta si usted estuviera recogiendo limón ahí y toda desparramada y hecha leña, pero como lo ven caminando elegantemente aún, herido, golpeado, tal vez solo me comí el pancito y lo calenté, pero salgo contento, hermano, y le doy gracias a Dios y muestro mi mejor cara. Me cae mal. Había una culebra que iba atrás de una luciérnaga, y atrás de la culebra de la luciérnaga, y atrás, hasta que la luciérnaga no aguanta más huir, se ve arrinconada en una pared y le dice, diga, mira cosa, usted me va a comer, sí. Y dice, pero yo quiero saber por qué usted me va a comer antes de que me coma. Y le dice la culebra, porque usted brilla. A la gente le cae mal que uno brille. Hay un himno que dice, brilla en el sitio donde esté. Y si usted es un buen empleado y lo ascienden, usted cae mal. Y si usted cambió de carro, cuando andaba aquel peor que había que dejarlo en la cuesta para arrancarlo para abajo, nadie le decía nada. Pero cambió de carro, me cae mal. Cuando la ropita era la misma todos los domingos, pura vida. Cuando lo ven que anda chaneadito, está dejándose pastor. Porque la gente cree que todos somos pastores. Está dejando de ser cristiano, ¿verdad? Los hermanitos, ¿cómo les va? Eso va a existir siempre, la envidia, la cochina envidia. La gente quiere que nos vaya mal. Hay gente que tiene esa rivalidad con nosotros, hermanos. Hay gente que nos ve y con solo vernos escupen, vomitan, sienten que se les revuelve el estómago. De este tipo de gente siempre va a haber en todo lado. Mientras estemos en este mundo, queridos hermanos, y esta gente viva, siempre va a tener un odio vivo por el pueblo evangélico, por el pueblo de Dios, porque brillamos a pesar de todo, porque a pesar de que nos fue mal, no nos destruyó el enemigo, porque a pesar de los problemas y las pérdidas, tenemos el gozo del Señor, que es el que nos fortalece. Amén, hermanos. Y hay grandes problemas que se van a dar y afectan cuando esta gente tiene acceso a puestos de poder, a puestos de decisión en un país, en una provincia, en un cantón. Pero les voy a recordar, aquí esta iglesia nunca nos la pudieron cerrar. Porque una vez que mandaron a cerrar, porque la gente hace desobediente, y en vez de hacerme la fachada, pusieron techo y quitar, hicieron otra cosa, había que hacer la fachada. Entonces llegaron a cerrarla, pero ¿va a creer usted que el inspector que mandaron era cristiano? Gente en evidencia. Porque hoy vamos a ver que por algo usted está donde está. Siempre lo he dicho, donde usted está, cualquiera que sea su trabajo, recogiendo la basura. Ayer yo decía de la basura, ¿se acuerdan la de Cantinflas? Que él anda con un gorro naranjado y anda bailando por todo el barrio y saca a bailar a las empleadas domésticas y todo. Usted donde quiera que esté tiene que impactar, cualquiera que sea su trabajo.
Porque si no, usted está en desobediencia. Porque tengo que creer algo donde usted está. Si no, usted estaría en desobediencia. Y si Dios permite que usted esté trabajando ahí, es porque usted tiene un propósito allí. Algo hay que hacer allí. Y hay que impactar a la gente donde quiera que uno esté. ¿Cuántos alaban a Dios? Amán llegó a ser el segundo en el poder en el tiempo del rey Jerjes de Persia. Su altivez, hermanos, le llevó a sentirse bien con la pleitesía que se le rendía. Y cuando ve que Mardoqueo no se inclinaba ante él, no solamente quería destruir a Mardoqueo, sino a todo el pueblo de Dios. Déjeme decirle algo antes de esto. Amán tenía una sobrina o prima que se llama Esther. Por eso el libro se llama Esther. Ahora hay una novela que se llama Esther. Ojalá novela, porque distorsiona todo lo que dice la Biblia. Sí nombra algunas cosas, pero no. Estábamos en Semana Santa y íbamos a ver la película de la reina Esther. Y cuando empezamos a verlo, le digo, papá, que vámonos. Y Esther se iba a casar con otro muchacho, era judío. Mardoqueo era así con el rey Jerjes. Entonces digo, entonces después qué lindo tiene Providencia si Mardoqueo era casi mejor amigo que Amán. Y eso es cine, y eso es Hollywood, y eso es película, y hay que llenar un capítulo. No crean que esto es bíblico 100%, aquí lo que hay es que extender un montón de capítulos. Antes de esto hubo un concurso de belleza, porque la reina principal, porque el rey Jerjes de Persia tenía un montón de reinas ahí. Él las mandaba a llamar un mes una o unas 7 por mes. Ellas tenían un turno para ir donde el rey. El rey podía estar con ella sentada ahí a la par, o podía decir que ya que le tocaba, podía irse y acostarse con ella. Era el tiempo de cada reina. Cuando le tocó a Basti, la reina principal, Basti andaba seguro con las hormonas muy altas, como le tocaba el mes, y no quiso ir. Y Basti no quiso ir, por eso le digo el carácter de acero. Y cuando pasa esto y los consejeros le dicen a Jerjes, ¿qué pasa? Le dicen, mire, rey, entienda algo. Esto es un mal ejemplo que se está dando. Si usted permite, ve el carbón, que Basti le haga eso, todas las mujeres de Persia van a hacer lo mismo con sus maridos y los van a respetar. ¿No es una sociedad tan machista? Entonces, ¿qué hizo el rey? Destituyó a la reina Basti y mandó a hacer un concurso de belleza. No era la Cenicienta, no le iban a medir zapatos, pero él iba a escoger una reina, la más hermosa. ¿Y sabe qué hizo Mardoqueo? Le carboneó a su sobrina Esther para que echara el concurso de belleza, y va a creer qué pasó. ¿Se lo cuento o no? Para que lo lea. Se lo voy a contar. Esther fue la de preciosa. Qué tremendo, porque eso es empezando el libro. Y ya Esther va a estar en un puesto de eminencia. Ahora, hay en el capítulo 3 un hombre que se llama Amán, que es el segundo al lado del rey de confianza, que quiere destruir a todo el pueblo judío, y Esther era judía. Entonces, cuando los enemigos de Dios están en eminencia y con autoridad, el pueblo de Dios es atacado. Hay tiempos de mucha persecución sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia. Hay gobiernos y personas que son más llevaderas, pero hay gente que a veces agarran, y no hay nada peor que poner un indio a repartir chichas, se la toma toda. Entonces, odian al pueblo de Dios y los ponen en autoridad, y hay una persecución increíble. Eso fue lo que hizo Amán, y aprovechó eso porque Mardoqueo, cuando se da cuenta que era judío y que era el único de los consejeros que se paraban, porque dice que Mardoqueo se paraba a las puertas de la entrada del reino y no se inclinaba ante él ni se humillaba, era judío, y dice, mire, no solamente me voy a hallar a Mardoqueo, ese era un prepotente, sino que voy a echarme a todo el pueblo judío, que es el de Mardoqueo. ¿Ok? Este es el capítulo 4, verso 7. En adelante. Es peligroso un indio repartiendo chicha. Es peligroso un enemigo del pueblo de Dios en eminencia. A veces, hermanos, ore mucho por su trabajo, por los jefes. Cuando en casa, las casas de alquiler, o cuando alguien va a comprar, uno ora por los vecinos que van a venir, porque los vecinos son un problema, hermanos. Y cuando usted alquila, debería orar por la casa que va a alquilar también. Usted no sabe qué diablos estuvo ahí metido. Hace poco me hablaba un muchacho a la abuela que andaba pasando un amigo que duró un mes en la casa que estuvo alquilando. Se le fue
el depósito y todo, dice, porque dice don Diego que ahí él llegaba en la noche y se oía el tubo del baño, él estaba en el servicio y abría y no había nadie. Y sentía un viento que le pasaba por la cara. Y cuando se da cuenta, la doña sentía lo mismo. Y la chiquita veía sombras que corrían para un lado y para otro. Y en el baño, algo pasaba en el baño siempre, sonaba ¡fra! La puerta durísima. Uno no sabe qué pasaba en esa casa. Uno no sabe quién estuvo ahí viviendo. Y es una maldición y una atadura increíble lo que puede haber. Uno debería orar por donde va a ir a trabajar. Debería orar por los jefes que vienen cuando hay cambio personal. ¿Por qué? Porque puede llegar una man a donde usted está trabajando hoy. ¿Qué le parece? ¿Qué? Y viene ese amán y no sabe por qué a usted le cae mal. Pues no es así, ni siquiera lo conoce a uno y le cae mal a uno. Por su manera de ser, porque siempre está feliz o porque hace bien su trabajo, pues usted me cae mal. Y porque todo me saluda con una sonrisota y usted como Juan Carlos. Entonces, como uno no es igual a todos, entonces me cae mal. Pero en el fondo está un Satanás ahí, una pezuña del diablo, que le cae mal a los cristianos, que hasta tiene ataduras y llegó y chocó con cerca. Que no le dé eso miedo, porque Dios siempre va a salir adelante. Lo que digo es que por todo uno tiene que estar orando. Ahora, cuando están en inminencia, persiguen al pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios está en autoridad? Esther 4:7. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Y le dio la noticia a Esther, Mardoqueo, de la plata que Amán había dicho que pesaría por los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había dado en Susa para que fuesen destruidos, porque Mardoqueo estaba en ayuno y Mardoqueo estaba orando por lo que iba a pasar. Y a Esther le llegaron a decir: ¿sabe qué? Su tío está ahí, me parece que se va a morir. Y le pregunta que por qué. Entonces Mardoqueo le dice todo esto. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa, que era la capital del imperio persa, para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre, póngame atención a esta ley, todo el mundo sabe que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado por el rey, sin que el rey lo haya citado, si es una reina que le toque ese mes, porque no le toca ese mes, ella sabe qué mes era cada una sola ley hay con respecto a él: morir. Cualquier persona que llegue al patio del rey sin ser llamado, solo hay una ley, y es ley medo persa que no puede ser echado para atrás: lo van a matar, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Eso se llama misericordia. Y no he sido llamada para ver el rey en estos 30 días. Yo no he sido llamada para ver. Y usted me pide que vaya a hablar al rey. Nos damos cuenta, hermanos, qué es lo que está pasando aquí. Mardoqueo cree que era nada más de llegar aquí y entrar y decir que voy a hablar con el rey. Jerjes, todo el que entra al patio del rey sin ser llamado lo matan, va a morir, salvo que el rey incline su cetro y entonces la persona puede entrar. Y yo en estos 30 días no he sido llamada para ver al rey, no puedo entrar. Entonces le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther: o sea, si yo entro me van a matar. Eso es lo que le dice Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. En otras palabras, la ley medo dice que usted van a morir todos los judíos, y usted es judía. Y no crea que usted, porque está con el rey, va a escapar. La ley dice que van a matar a todos los judíos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Usted no es el único que Dios puede usar. Si usted no lo hace, Dios va a usar a otra gente. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora llegarás al reino. O sea, en otras palabras, usted también va a morir, tírese al agua, porque o muere de una o muere de otra. Y Esther le dijo que respondiese a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí,
y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther era reina. Cuando alguien está en eminencia, un cristiano, hermanos, puede ser de mucha ayuda para el pueblo de Dios. Dios había permitido que Esther fuera la reina, y no era casualidad, es providencia divina que fuera Esther a la que escogieron. Ahí no dice que era la más linda de todas, dice que escogieron a Esther. Como reina, tenía ciertas posibilidades de ayudar a su pueblo que iba a ser exterminado. Ahora, además de esto, Esther era judía. Esto implicaba que si los judíos iban a ser eliminados, ella también iba a ser eliminada. Y Mardoqueo le dice que ella es la única opción actualmente para librar a su pueblo, porque estaba en una posición de privilegio y estaba ahí con un propósito. Dios la había puesto ahí con un propósito. Ya Dios había visto adelante lo que iba a hacer Amán, y ahí puso sus fichas y las movió, y ya Esther estaba en avance hacia la corona. Mardoqueo sabía que la liberación de Dios, como cualquier cristiano tiene que saber, podía venir de cualquier otro lado. Sabía que servirle a Dios es un privilegio, pero si nos negamos a servirle, cualquiera de los que estamos aquí, ponemos mucho pero, Dios va a enviar a alguien más, porque Dios no depende de nosotros para completar sus planes, pero nos usa a nosotros. Gracias a Dios que nos tuvo por fieles para el ministerio. Él quiso usarnos, aunque pudo usar a gente más preparada. Entonces, por algo Dios nos tiene actualmente donde estamos. Sea limpiando casas. Por algo Dios le abrió puertas a usted en esas casas. Sea sin trabajo, pero todos los días sale a recoger la basura y la saluda a los vecinos. Por algo Dios todavía no le ha dado trabajo. Hay algo que hacer ahí en su barrio. Usted está donde usted está hoy con un propósito. Amén, hermanos. Esther 6:1. Cuando los enemigos están en eminencia, usan todas sus armas contra nosotros. Cuando el pueblo de Dios está en eminencia, es para que usemos el cargo que nos ha dado, o el puesto, o la capacidad de convencimiento. No importa el puesto que tengamos, como vamos a ver más adelante, gente muy humilde, usada para convencer a grandes hombres como Amán. Fue la empleada la que le dijo que fuera a Israel, que allá era un siervo de Dios para que orara por él y se le curara la lepra. Y cuando a Naamán se le metió el diablo y no quiso ir al río porque no lo salió a recibir Eliseo, fue su criado el que le dijo: Señor, ¿qué problema hay con irse a bañar al río? Gente humilde que Dios ha usado. Esa sierva le servía a Naamán, el leproso, para que fuera usada para enviarle al pueblo de Dios y Dios se glorificara. Ese criado lo tenía Dios sirviéndole a Naamán para que le convenciera a Naamán de irse a bañar al río y que viera la gloria de Dios. Porque le voy a decir una cosa: Naamán era el segundo en el puesto, el jefe del ejército, iba a venir a invadir a Israel, que era lo que quería el rey, que lo mandó. Y Dios usa estos dos siervitos para que lo convencieran. Primero de ir a Israel para ser sanado, y después de que hiciera lo que el profeta le había dicho, que lo probara. Y Dios lo sanó. Y con eso quitó una matanza increíble. Dios usa gente donde quiera que esté. Es más, ¿cuánta gente consigue un trabajo en una fábrica o una empresa gracias al conserje? Gracias al guarda. Porque el guarda es amigo del jefe y del personal, y el otro llega y le dice: Sandrita, ¿cómo está todo? Sandrita es la que limpia ahí en las oficinas y todo. Es amiga de la gerente de recursos humanos. Y Sandrita le dice: doña María, verás que es que tengo una amiga que necesita trabajo, ella ¿usted cree que me puede ayudar? Tráigame, dígale que me mande el currículum, que venga tal día. ¿Gracias a quién? A Sandrita, la que limpiaba la oficina. Y hay gente, ingenieros y todo, que no han podido entrar. Ahí están las solicitudes de trabajo, una debajo de otra. Pero ¿quién entró? La amiga de Sandrita, la que limpiaba la oficina. ¿Pasa o no ha pasado? Eso es así. Dios no tiene hasta dónde está, con un propósito. Esther 6:1 al 14. Déjenme decirle el panorama. Van a exterminar todo el pueblo de Dios. Esther es elegida reina. Van a exterminar al pueblo judío porque a Amán le caen mal los judíos, porque Mardoqueo era judío y no se inclinaba ante él.
Ya fue firmado. Ahora, Mardoqueo le pide a Esther que interceda, pero Esther le dice, si yo intercedo y voy al patio y el rey no inclina su cetro hacia mí, me matan. Así que oren y ayuden, yo voy a ir, pero pueden matarme en el intento. Ahora, si me mata, que me mate. Viene el 6. Vea lo que pasa, vea lo que es la providencia divina. No las casualidades, no existen casualidades en Dios. Son providencias. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Y no podía dormir el rey Jerjes. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y las crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron, vea qué increíble, ¿por qué leyeron eso? Si era muy grande ese libro. Escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano al rey Asuero para matarlo. Y dijo el rey, no podía dormir, qué casualidad, le trae que le lean las memorias y las crónicas de los reyes, y la que le leen es la de Mardoqueo. ¿Sabe quién no dejó dormir a Asuero? No fue el calor como ayer a mí, ni Lili. ¿Sabe quién fue? Dios no permitió conciliar el sueño, y no podía dormir, y le traía lechita caliente y no podía dormir, y se bañó con agua caliente y no podía dormir. Dios no dejó que pudiera dormir, para que mandara a pedir las crónicas de los reyes, y que de casualidad le abrieran donde Mardoqueo había denunciado un complot para matar al rey. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. A eso vino Amán. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo, dígale que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, no le narra todo, nada más le dice, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y claro, está entrando Amán. Y Amán dice, ese soy yo. ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién va a desear el rey honrar más que a mí? Soy más guapo aquí, el rey. Y respondió Amán al rey, para el varón cuya honra decía el rey, porque él creyó que era él, como era tan prepotente y tan orgulloso, traigan el vestido real con que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Feliz más grande. Ve el orgullo, ¿eh? Ahora vamos a leer varias citas con esto. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y visten a aquel varón cuya honra es ser rey, y lleven el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, y así era al varón cuya honra es ser rey. Entonces el rey dijo, se emocionó, date prisa, toma el vestido y el caballo, y dice, ya lo voy a agarrar, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. ¿Qué? Y lo condujo a caballo, lo tuvo que hacer por la plaza de la ciudad, porque por la boca muere el peje. E hizo pregonar delante de él, así se hará el varón cuya honra es el rey. Dios quiere honrar, el rey quiere honrar a Mardoqueo. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa apesadumbrado, con diarrea seguramente, y cubierta su cabeza. ¡Qué vergüenza! Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete de Esther, que la reina había dispuesto. Ya Esther estaba trabajando. Dios siempre va a hacer que todo ayude para él. Y Esther no había todavía dicho al rey lo que quería. Y ya Dios había empezado a tratar de allanar el camino con el rey. ¿Me voy a entender? Todavía Esther no le había dicho que no. Esther, de hecho, se presenta, en el capítulo 5, se presenta delante del rey. Ella se viste lo más lindo de todo, hermano. Esther salió a regalarme el vestido que le había comprado Targenes, que seguro dijo, vengo de esta guerra
este vestido es para usted, reina, para dentro de un mes que la voy a llevar, quiero que salga con este vestido allá al balcón. Y cuando Esther se lo puso una vez y se perfumó con tus perfumes de mujer y salió al patio del rey, y Esther salió moviendo más de la cuenta como más de uno en Facebook. Unos rompotas que sacan fotos en Facebook. Y así señores. Y a suelo se asoma, segundo los casos en la cabeza y dice: ¿Qué? ¿Quién es esa? Esther. Inmediatamente hizo así el cerro, como la espada ninja. Y Esther fue traído de suelo. ¿Y sabe qué le pidió Esther? Nada. Pídame lo que quiera. Hasta me dijo el rey: pídeme, mi amor, mi reina, pídeme, porque ya está como loco. ¿Y sabe qué quiero? Quiero hacer un banquete, invitar a mucha gente. Pues eso es lo que pidió Esther. A eso fue lo que invitaron a un banquete. Esther todavía no le había contado nada al rey Asuero, cuando ya Dios había ido preparando todo. Vea, que no pudiera dormir, que Mardoqueo estuviera en eminencia, que el mismo Amán, por las palabras que dijo que por la boca muere el pez, fue quien tocó decir la honra que le iban a dar a Mardoqueo, que le abrieran ese día la parte de las crónicas, hermanos. Esther 7:1, está bonita la historia, ¿verdad? Leas el libro de Esther, vale la pena. Esther capítulo 7, verso 1. Déjeme decirle algunas evidencias rápidas del libro de Esther, que no nombra a Dios por ningún lado. Primero, que se seleccionara a Esther como reina sobre las otras candidatas, eso es providencia divina, eso es plan de Dios. Que Mardoqueo descubra el complot para asesinar al rey, eso no es casualidad, porque puede ser que nadie lo descubriera. Que cuando echaran suerte para ver qué día iban a destruir los judíos, David cayó como 10 meses después, o sea, con buen tiempo. No fue porque pudo haber caído el próximo mes, no, cayó como 10 meses después, había buen tiempo. Eso es providencia divina. Que al rey le dieron la bienvenida a Esther después de que no le tocaba hasta dentro de un mes, eso es providencia divina. La paciencia del rey con Esther, porque no solamente le permite este banquete, sino que le permite otro banquete. Esther hace 2 banquetes, y el rey estaba tan loco como usted que esperó 2 banquetes para estar con ella en la noche. Eso es providencia divina. Lo que parecía ser un olvido del rey, que le lleva a honrar a los judíos por medio de Mardoqueo, porque Mardoqueo se había ganado al rey. El quedarse sin dormir, esa profunda preocupación del rey por el bienestar del rey, de Esther, cuando tenía todo un harén donde escoger, eso es providencia divina. ¿Sabe qué dice Proverbios 16:33? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ellos echaron suertes, se echan en el regazo, William, pero Jehová es quien decide esa suerte. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sabe qué dice Proverbios 16:18? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Lo que le pasó a Amán. ¿Sabe qué dice Proverbios 11:8? Este me encanta, para que apúntelo. Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¡Aleluya! ¿Le parece que eso le pasó a Amán? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Qué cosa más tremenda, qué cosa más tremenda. La providencia de Dios se ve en todo el libro de Esther. Estoy en la parte 4. Dios tornará el mal para bien. Esther 7:1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Ve cómo estaba el hombre como loco? Entonces la reina Esther respondió: oh rey, si hay hallado gracia en tus ojos, y al rey le place, sea me dada
mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo, ese es el segundo banquete, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Ester: ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para esto? Y Ester dijo, sin pelos en la lengua: el enemigo y adversario es este infeliz, este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Ester por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. El rey salió chato, como una cachimba, hermano, chato, hubo por la jupa. Después el rey volvió del huerto del palacio y le aposento el banquete, y Amán, ponga atención, rogándole, había caído sobre el lecho en que estaba Ester. Entonces dijo el rey: ay, ahora querrás también violar a la reina en mi propia casa. Al proferir el rey esta palabra, cubrieron el rostro de Amán, y dijo a Albona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán, vean lo que dijo este hombre, todo el mundo lo sabía, la horca de 50 codos de altura que Amán hizo para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey, y Amán ya vio ahorcar. Entonces el rey dijo: colgarlo en ella. Cuando viene la tribulación para el justo, mire, el impío toma su lugar. ¡Aleluya! ¡Ese es Dios! Ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo tomó a bien. Dios me librará del lazo del cazador, de la peste del destructor. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra 10,000, pero a mí no van a llegar. No vamos a temer del terror nocturno, de la peste del destructor, ni el que me lo está haciendo, si el gerente o el dueño de la empresa. Dios siempre, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿En cuál horca murió Amán? Como dijo alguien por allá largo, nadie sabe con quién trabaja. Dios siempre librará a su pueblo. Amén. Dios espera que sus hijos digan que sí cuando Él los llama, que hagan lo que Él les pide, por más difícil que nos parezca, hermano. No es imposible, vamos con la ayuda de Dios. Moisés le dijo: si usted va conmigo yo voy, pero si no va conmigo yo no voy a hablar con Faraón. Cuando tomamos riesgos por servirle a Dios, Dios estará con nosotros. Él hará su parte. Pero siempre vamos a pensar algo, Marina: por algo usted está con ese niño, por algo usted está con ese señor, por algo usted está en esa empresa, por algo estoy donde estoy. Debo pensar que Dios me tiene donde estoy con un propósito. Es importante que haya gente de Dios en eminencia, en lugares, en puestos de confianza. Es importante que hijos de Dios ocupen cargos de responsabilidad. Que Dios, en medio de un pueblo pagano, nos dé autoridades que le teman, como José en Egipto, como Daniel en Babilonia, que todavía se habla de Daniel entre los iraquíes y iraníes. Nehemías en los tiempos de Artajerjes, para reconstruir los muros de la ciudad. José de Arimatea, miembro del concilio, para pedir el cuerpo del Señor y sepultarlo en su propia tumba. Siervos también humildes que trabajan con personas que son influyentes, como los siervos de Naamán, el jefe del ejército de Siria, el leproso, el hermano de Namuni que nos ayudó aquí, Nanito. ¿Cómo que se llamaba ese hermano? Miguel era, creo. Cuando llegaron a ponernos los sellos para sellar la iglesia, dice el hermano: varón, pónganlos donde quieran. Y uno lo pusimos en un tubo allá y el otro en otro tubo allá. Pero ahí estaban los sellos puestos, clausurados. ¿Clausurados qué? Los tubos, porque por la puerta podíamos entrar y por esta también. Tratamos, hermanos, de que nos dieran el permiso para construir, no nos lo dieron. Había o hay una ingeniera aquí brasileña que nos impidió siempre y no quiso darnos. Pues, ¡Satanás! ¿Sabe que leyendo ahí algunos comentarios bíblicos dicen que Amán es tipo del anticristo, hermanos? Le gusta que lo adoren, es enemigo del pueblo judío. E incluso en una frase que dice Amán, el malvado, la suma de sus letras da 666. ¿Qué cosa más curiosa? Dijo el Pacheco.
Y hay más de un anticristo ahí en la MUNI o en la policía o en más de un lado que odia al pueblo, que no va a igual que el alcalde, pero que Dios lo va a usar porque es el que tiene la última palabra en eso. Entonces, la ingeniero esta se fue de vacaciones y este muchacho nos hizo el croquis, lo presentó y nos trajo el permiso, 500 colones. Cuando íbamos a tener que pagar medio millón, nos costó, perdón, 5.000 colones. Voy a decir algo feo. No necesitamos a la ingeniera brasileña que gana tanto. Necesitamos a un hijo de Dios en un puesto como el inspector municipal, el momento propicio, y hasta le invitamos a la siguiente cena, ¿verdad? Para honrarlo y darle gracias por lo que había hecho. Y nos sacó el permiso y quitamos los sellos que nunca pusimos, porque Dios tenía una persona humilde. Era un inspector de la MUNI, no era el ingeniero ni nada. No era el que daba los permisos. Pero ahora ya digo, está la ingeniera, andaba de vacaciones y en esos 15 días sacamos el permiso. Él nos hizo todo, Él nos asesoró, Él nos ayudó, Él nos hizo el croquis, todo lo hizo. El hermano ese que nos ayuda en la MUNI. Dios quiere usar hermanos que están en eminencia, en puestos de poder, o que conocen gente con autoridad que está en estas condiciones, gente que no se avergüence de ser cristianos. Amén. Dios quiere usarlo a usted. No necesariamente en un púlpito, no necesariamente en un coro o predicando, en el bus, en la fila de la MUNI, en la fila de Levi's. Ahí Dios quiere usarlo a usted también, y en el pueblo donde usted. El asunto es, hermano, brille en el sitio donde esté y déjese usar, porque usted está donde está, porque Dios quiere que usted esté ahí. Termino. Salmo 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Alabado sea Dios. Amén. Que nunca se nos olvide que Dios quiere usarnos de la manera más sencilla. En el trabajo en que usted está, no tiene que ir muy largo. Dios quiere usar a usted cuando vende cocos, cuando recoge la basura, cuando saluda con una sonrisa al vecino. Dios quiere usarlos. Lo que el impío trama contra nosotros, él mismo va a caer ahí. Lo que la gente trame contra usted, ¿sabe qué dice en Isaías? No lo leí, pero dice que Él va a dar hombres por nosotros y reinos por nosotros. Si tiene que darlo, si tiene que irse el dueño de la empresa, se muere, pero a mí, y si me echa es porque Dios me va a dar algo mejor. No crea que me hace un daño usted a mí. Dios me va a dar algo mejor y más bien lo está usando a usted para que yo levante alas, porque voy para algo mejor. Esa es la fe del cristiano, esa es la vida del cristiano. ¿Ven, hermanos? Gloria a Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dijo Jesús. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. El martes vamos a hablar del éxito en el servicio, y el que no le está sirviendo al Señor, ya es hora de que ponga las manos en remojo y deje